La pandemia de la COVID-19 ha supuesto una grave crisis a nivel mundial, con un tremendo impacto a nivel económico y social, cuyas consecuencias seguiremos viviendo durante años. Pero sin duda ha sido el ámbito sanitario el más afectado por la pandemia, viviéndose durísimas situaciones en un contexto hasta ahora desconocido en nuestro entorno. La incertidumbre ante una nueva enfermedad, las graves complicaciones que empezaban a evidenciarse, el colapso de los centros hospitalarios o la falta de medios para atender a todos los afectados han sido un claro ejemplo de ello. La necesidad de tomar decisiones ha planteado una gran cantidad de dilemas bioéticos de toda índole. La revisión y reflexión de todo lo acontecido es indispensable para un aprendizaje en el presente y en el futuro. Echando la vista atrás, consideramos que el principal valor priorizado desde el sistema de salud balear y en general por las autoridades sanitarias ha sido el de la salud pública y el bien común. Medidas como el confinamiento general de la población, el cierre de actividades tales como la hostelería, los comercios, los centros deportivos y lúdicos o el aislamiento estricto de personas con test positivos y contactos estrechos fueron el claro ejemplo de las medidas tomadas con la finalidad de evitar la propagación de la COVID-19 y evitar el colapso del sistema sanitario. En la misma línea, se dio preferencia a la seguridad del paciente, familiares y profesionales, reflejándose en la restricción de visitas en los centros hospitalarios, residencias geriátricas y otros centros sociosanitarios. Por otro lado, la salud física de pacientes y profesionales fue otro de los valores priorizados. Se centraron los esfuerzos en evitar la propagación del virus y tratar las complicaciones graves mediante el desarrollo de técnicas diagnósticas, construcción de nuevos hospitales, ampliación de los recursos de cuidados intensivos y adquisición de vacunas, entre otros. Asimismo, la justicia distributiva fue también otro de los valores antepuestos. En nuestra comunidad se creó un sistema de triaje por colores con el objetivo de dirigir a cada paciente al recurso sanitario más oportuno y que más se adaptara a sus necesidades en caso de precisar ingreso. Por otra parte, en los hospitales tratamos de minimizar las entradas del personal en las unidades COVID y prohibir en algunos centros las de familiares, para optimizar el uso de los equipos de protección individual, los EPIs, en aquel entonces limitados. Contrariamente a lo ya comentado, consideramos que el valor que se ha visto más comprometido en esta pandemia ha sido el de la autonomía. Vivimos en una sociedad donde la enfermedad y la muerte siguen siendo un tabú. Como profesionales sanitarios nos cuesta todavía explorar los deseos y prioridades de nuestros pacientes en la atención sanitaria y como ciudadanos no estamos aún habituados a solicitarlo como un derecho que nos pertenece. En estos años de pandemia y en medio de la situación de emergencia vivida, ha imperado un sistema paternalista, donde se han tomado decisiones velando por el bien común, pero teniendo poco en cuenta las necesidades individuales, los valores y las preferencias de cada paciente. Con la finalidad de minimizar los contagios y por la limitación inicial de los EPIs, el acompañamiento de los pacientes se ha visto tremendamente vulnerado con la restricción de visitas en hospitales y residencias. La soledad y el aislamiento han sido especialmente dolorosos en las unidades COVID, principalmente en aquellos pacientes más vulnerables, con dificultades para beneficiarse de las nuevas tecnologías, como son las personas de edad avanzada o aquellas con deterioro cognitivo o discapacidad física o psíquica. Estas medidas han puesto en evidencia cómo el bienestar emocional y espiritual de los pacientes, familiares y profesionales quedaba relegado a un segundo plano, primando, como decíamos, la salud física. Tristeza, ansiedad, rabia, impotencia, incertidumbre, desesperanza.
Eran emociones que veíamos a diario en los pacientes que atendíamos, en los familiares al otro lado del teléfono, en los compañeros después de un largo turno y frente a los que nos faltaban herramientas para gestionarlo de forma correcta. Por otro lado, hemos vivido continuos cambios de protocolos, el colapso en la atención primaria, demoras de consultas ambulatorias e ingresos hospitalarios, el movimiento antivacunas. Todo ello ha contribuido a mermar la confianza de la población en el sistema sanitario, con el detrimento de la relación entre profesional y paciente, pieza clave en la atención. Nuestro hospital, centro de atención intermedia, sin unidad de cuidados intensivos y especializado, entre otros, en la geriatría y los cuidados paliativos, ha sido referente de COVID para pacientes de perfil geriátrico o con patología crónica avanzada. Tanto desde el Comité de Ética Asistencial como desde la propia institución se han abordado numerosos dilemas éticos a lo largo de este tiempo de pandemia. Inicialmente estaban relacionados con la priorización de tratamientos limitados y con la escasa evidencia sobre su efectividad y efectos secundarios, especialmente en el perfil de pacientes que atendíamos. Nos planteamos también qué criterios emplear para la selección del personal encargado de prestar asistencia en las unidades COVID, qué factores de riesgo había que tener en cuenta o si debía ser o no una decisión voluntaria. Asimismo, surgió el debate sobre la aceptación de pacientes candidatos a medidas diagnóstico-terapéuticas invasivas no disponibles en nuestro hospital. A pesar de que el perfil de nuestros pacientes estaba definido como aquel que no iba a beneficiarse de medidas invasivas por su avanzada edad o la presencia de patología avanzada, en ocasiones y ante el riesgo de saturación de los hospitales de agudos, se nos solicitó el ingreso de otro tipo de pacientes. En este contexto vivimos alguna situación muy compleja, ante la necesidad de traslado por empeoramiento a una unidad de cuidados intensivos y la tremenda demora del mismo, con el consiguiente perjuicio en la salud del enfermo. Otro conflicto ético al que nos hemos tenido que enfrentar ha sido el detrimento de la atención a pacientes con otras patologías no COVID, debido a la disminución de camas del resto de servicios como geriatría, neurorehabilitación o cuidados paliativos, y el cierre o reducción de otros recursos como quirófano, consultas externas, gimnasio, hospital de día geriátrico o salas comunes. El dilema de la obligatoriedad versus la libertad de elección de vacunación de los profesionales sanitarios y los posteriores cribados periódicos a aquellos trabajadores no vacunados también ha supuesto motivo de reflexión dentro del Comité de Ética. Pero sin duda alguna, el principal conflicto ético que hemos tenido que abordar ha sido el de la soledad de los pacientes y sus seres queridos, velando por su bienestar emocional y espiritual y su derecho a estar acompañados sin poner en riesgo a los propios pacientes, a sus familiares y a los profesionales. Durante los primeros meses se creó dentro del Comité de Ética Asistencial un grupo de trabajo que elaboró un plan de humanización para las unidades COVID. Después de varias reuniones, se propusieron diversas medidas, tales como realizar videollamadas entre pacientes y familiares, posibilitar el envío de audiomensajes, o potenciar las cartas solidarias que posteriormente se leían a los pacientes. Otra de las ideas fue el envío de efectos personales como fotos, prendas de vestido o artículos religiosos, el acceso gratuito a la televisión y el suministro de periódicos, revistas y otros recursos de entretenimiento. También se crearon iniciativas como la que llamamos Ponle cara a quien te cuida, para que los pacientes pudieran conocer al profesional que le estaba atendiendo debajo del EPI. Asimismo, se ha intentado salvaguardar la atención integral habitual a través del acompañamiento social, emocional y espiritual mediante equipos de soporte específicos como trabajo social, el equipo de atención psicosocial o el servicio de atención espiritual y religioso, y también la mejora o el mantenimiento funcional del paciente gracias a la inclusión del equipo de fisioterapia en la unidad COVID. A medida que han ido transcurriendo los meses, con el mejor conocimiento del virus y la enfermedad producida, se han ido revisando las medidas restrictivas, ampliándose las visitas de manera general y en las unidades COVID en particular,
especialmente en las situaciones en las que se detectaba mayor sufrimiento emocional, así como en las situaciones de gravedad y de final de vida. La pandemia, especialmente en sus inicios, ha supuesto una enorme demanda a los profesionales, que han tenido que trabajar y adaptarse al desconocimiento de la enfermedad, a los continuos cambios en los protocolos, a la escasa evidencia y, en algunos centros, a la falta de equipos de protección individual. Han sufrido el desgaste físico, emocional y moral debido a la enorme sobrecarga de trabajo, la exposición continua al sufrimiento de pacientes y familias, la impotencia frente a una infección en ocasiones letal, la imposibilidad del contacto físico y la cercanía habitual con los enfermos, y la necesidad de toma de decisiones por la limitación de los recursos, en muchas ocasiones sin formación adecuada. Los profesionales sanitarios han padecido además la preocupación por el riesgo de contagiar a sus familias al volver a casa después de atender a pacientes COVID, llegando incluso a abandonar sus domicilios durante los primeros meses para alojarse en hoteles, o a renunciar a visitar a sus padres, abuelos u otros seres queridos más vulnerables al virus. Por otro lado, han visto también cómo su imagen cambiaba a lo largo de la pandemia, de ser reconocidos, valorados y aplaudidos a diario en las primeras semanas, a ser olvidados e incluso menospreciados e insultados en ocasiones por colectivos negacionistas, pasando de héroes a villanos. La pandemia ha puesto de manifiesto la importancia de tener un plan de contingencia que unifique criterios de actuación, que se anticipe a las situaciones de riesgo y evite la toma de decisiones sobre la marcha, ya que lo contrario provoca caos, incertidumbre e inseguridad, tanto en la población como en los profesionales sanitarios. Igualmente, se ha hecho patente la importancia de una buena gestión y coordinación de todos los niveles y ámbitos de actuación que dé seguridad y confianza. También la necesidad de generar evidencia y preparación para futuras pandemias, algo que los expertos ven como probable, con la oportunidad de consolidar los aciertos y aprender de los errores. Otra necesidad que ha quedado evidente ha sido la relevancia de la formación y divulgación de la planificación anticipada de decisiones, para que todo paciente tenga la posibilidad de expresar sus valores y preferencias y la forma en que desea ser atendido ante la posibilidad de un final de vida. Como decía Begoña Román, que la muerte nos pueda pillar pensados. Igualmente, la necesidad de la adecuación del esfuerzo terapéutico y de la atención integral, dando valor no solo a la supervivencia, sino a la calidad de vida, la cercanía de la familia, la autonomía funcional, el apoyo social, el acompañamiento emocional y la dimensión espiritual. Por último, el papel del autocuidado y del apoyo emocional y espiritual a los profesionales sanitarios, que conviven a diario con el sufrimiento y la vulnerabilidad de los pacientes y familias, facilitando en muchas ocasiones un desgaste físico y emocional que pueden degenerar en fatiga por compasión y síndrome de burnout. Nunca ha habido tantos abandonos en los profesionales sanitarios como en tiempo de pandemia. Uno de los mayores retos desde la bioética ha sido y sigue siendo la revisión continua de todo lo acontecido en este tiempo, de los valores priorizados y las decisiones tomadas. La crítica constructiva es indispensable. Es necesario adaptar las medidas a la evidencia actual sobre la COVID-19 y sus mecanismos de transmisión, a la llegada de la vacuna y su eficacia respecto a la disminución de gravedad de la enfermedad, a la creciente inmunidad natural en la población y a la toma de conciencia de la vulneración de algunos valores fundamentales y las iniciativas surgidas para paliarlo. Revisar y reflexionar sobre ello da la oportunidad al cambio.